El senador Gustavo Petro sigue batiendo récords en debate, sigue peinando personas en cada debate, en cada entrevista, cada intervención que da deja bocas cerradas y creo que eso habla muy bien de él, habla muy bien de la argumentación y de las ideas que él tiene para Colombia en el 2022. Ya escuchamos al pacto histórico hace poco en un debate, vamos a hablar también de eso en un próximo video, pero fue un escenario bastante complicado, bastante difícil para él, pero que tiene que ir, de una u otra forma tiene que ir porque son espacios también donde da a conocer sus ideas, donde otro tipo de público y de personas lo escucha, lo oye, y creo que es importante que asista a esos espacios. Pues les hablo de esa entrevista que tuvo en RCN y que pues trataron como de atacarlo, si se puede decir, de obviamente tergiversar muchas cosas de lo que él decía, porque me pareció bastante curioso que, por ejemplo, en la sección económica, que es la que vamos a hablar en este video, pues utilizaban un lenguaje bastante curioso, ¿no? Utilizaban palabras como miedo, como incertidumbre, la expropiación, si eso no iba a generar pánico en la sociedad. Fueron, por ejemplo, expresiones que utilizaron los periodistas al referirse de los temas económicos de Gustavo Petro. ¿De qué habló? Pues habló nuevamente de la transición de energías fósiles a energías limpias. Habló, por ejemplo, de los impuestos que se van a aplicar a los terrenos improductivos, a las tierras improductivas. Habló obviamente de los impuestos a las importaciones que se harían, ¿no? Creo que esos son algunos temas importantes que se van a tocar. Hablo del tema de agricultura, el tema económico, tocando un poco el salario mínimo, y esto fue lo que dijo el senador Gustavo Petro. Llegado allí al pacto histórico, eso va más adelante, pero vamos a arrancar por temas económicos, ¿le parece? Perfecto. Bueno, antes de entrar en materia económica, yo le quiero preguntar por un temor que hay por allí en un sector industrial, en unos comerciantes, que uno siente que como que les da miedo que Petro llegue a la presidencia. ¿Es válido el miedo en este caso o son temores infundados? Son temores infundados porque un industrial o un comerciante deberían estar contentos porque haya más industria y más comercio. Y en mi gobierno lo que va a haber es más producción, por tanto, más agricultura, más industria y más comercio. Es que hay algunas propuestas que han generado ciertos temores y de eso vamos a hablar con mi compañero Juan Camilo Ramírez, se lo presento. Juan Camilo, Senador, ¿cómo estamos? bienvenido a la redacción económica de Noticias RCN. Sí, no, Mari, es que usted lo acaba de decir, y el tema de los industriales y todo esto, usted ya lo había dicho, incluso en Twitter, planteaba subirle el impuesto a 4.000 personas en Colombia, 4.000 personas, obviamente, de las más, de recursos económicos más grandes. ¿No da miedo que de pronto terminen sacando los capitales del país? Primero, ellas no están pagando impuestos y son las fortunas más altas de Colombia. Segundo, pagar impuestos es el pacto social, es el compromiso con el país. Y tercero, si se fuesen de Colombia, en los otros países les van a cobrar más impuestos. Aunque en muchos países no existen los impuestos al patrimonio, ¿no, senador? Precisamente para evitar eso. Nosotros vamos a elevarle los impuestos a los patrimonios improductivos de los 4.000 más ricos y vamos a bajar los impuestos a los patrimonios productivos, porque se trata de aumentar producción y desestimular tener cosas que no produzcan. Senador, hablando de patrimonios improductivos, usted ha hablado del tema de las tierras improductivas y ha dicho que va a ponerle impuesto a las tierras improductivas e incluso ha dicho que las va a poner a producir y a muchos en ese caso se les sale por ahí como el fantasmita de la expropiación. ¿Es así o no? Ya existe el impuesto predial, simplemente se eleva para latifundios de tierras fértiles que no produzcan ni una mata de yuca, porque se trata de que la tierra cumpla una función social, que es producir alimentos para la gente. ¿Y si no producen, se las podrían quitar? No, pues si quieren pagar los impuestos, no hay problema. Si no, pues pueden ponerse a producir, rebajan los impuestos o venderlas, si quieren. Senador, hablemos ahora de una de sus últimas propuestas económicas, y es en el tema del petróleo. ¿Se le podría decir a la gente que Gustavo Petro le declaró la guerra al petróleo? Usted dice que uno de los primeros actos que haría cuando se posesione como presidente es que no haya nuevos contratos para la extracción de hidrocarburos, Juan Camilo. Sí, señora, fue algo que usted dijo en una entrevista hace poco, senador, pero sí me llama la atención es el tema de los ingresos, porque las exportaciones de Colombia siguen siendo 40% el tema no minero energético. Ahí van como 4 preguntas. Uno, quien no quiere los hidrocarburos en el mundo es la humanidad.
porque si los quisiese, perecería. Entonces, esto es un problema de vida o muerte. Hay que hacer transiciones hacia energías limpias. El mundo del petróleo y el carbón realmente se acabó en el mundo. Colombia no puede seguir dependiendo de ellos porque si no va hacia un abismo económico. Y en esa medida Colombia tiene mucho más que ganar si pasa a aprovechar su sol, su agua, su viento en La Guajira, si pasa a cifrar su economía sobre la base de hacer crecer la agricultura y la industria, es decir, la producción. Nos llegó un momento en donde tenemos que reconocer que la riqueza solo nace de producir y trabajar. Pero ¿esto sería una abolición total o una transición y de cuántos años, senador? Ahí también no es cierto que yo ya haya dicho que se acaba el petróleo una vez, no. Dejamos de contratar exploración. Hay ya 147 contratos de exploración vigentes, no sabremos su resultado, y hay contratos de explotación de petróleo. Lo que preveemos es que durarán 12 años las reservas de petróleo de Colombia, que es un tiempo suficiente para atender la demanda interna que cada vez debe disminuir y aumentar las energías limpias en el país. Hablemos de otro tema, Juan Camilo, Sí. y es el tema de los aranceles a productos importados. Sobre todo alimentos, senador, y a mí sí me cae una duda porque el miedo de la gente en la calle es que termine subiendo el precio final al consumidor. Pues cada vez más gente comerá productos producidos en Colombia. Pero hay productos que ya no se hacen aquí, como el trigo, por ejemplo, no, de todas maneras se van a seguir consumiendo. Produciremos mucha comida en Colombia, que significa millones de puestos de trabajo en Colombia y la base de la industrialización en Colombia. No está bien que nosotros usemos las divisas que tenemos para premiar puestos de trabajo en el extranjero, cuando los podemos producir en Colombia. Ya ni siquiera la bandeja paisa se hace en Colombia, y eso es un desastre nacional. Podemos producir arroz, podemos producir maíz, papa, yuca, elaborar los productos, las frutas, el aguacate, muchísimas otras más posibilidades, protegiendo esos productos de la competencia internacional, y eso se hace a través de un impuesto que se llama arancel. Y para terminar rápidamente, ¿de cuánto sería ese incremento de los aranceles? 50% en 4 ramas: producción de alimentos, elaboración industrial de alimentos, confecciones y textiles y confecciones de cuero. Senador, pero usted que es muy buen matemático, que es muy bueno con los números, ¿ha hecho el cálculo de en cuánto se podría encarecer la canasta familiar? Porque es que estamos hablando también de la gente de base que compra eso que decía ahorita Juan Camilo, el trigo. Mira, siempre en economía los precios son relativos, es decir, los comparas con otros. Si tú creces el salario y los ingresos de la gente, los precios de los alimentos disminuyen relativamente, ¿Y cómo vamos a subir los salarios, por ejemplo? porque debe aumentar la productividad en Colombia. La base económica para ascenso de ingresos y para disminución de precios de mercancías es una palabra: productividad. La productividad está en función del conocimiento. En Colombia la productividad no aumenta en décadas, porque hemos basado nuestra economía en bienes que tienen rendimientos decrecientes. Discúlpame la palabreja. Nosotros vamos a basar la economía en bienes que tienen rendimientos ilimitados. ¿Sabes qué es lo ilimitado en economía? El cerebro. Bueno, Senador. senador, pues muchísimas gracias. gracias. Aquí Gracias está a ti. también respondiendo, por supuesto, Suerte. las propuestas económicas, presentando sus... Ahí está, esa fue la intervención del senador Gustavo Petro, me pareció bastante interesante. Creo que, como pudieron ustedes ver, el lenguaje que utilizan los periodistas no es la forma o el mismo lenguaje que utilizan con los demás candidatos, no es la forma en la que empiezan a dirigirse, a referirse a ellos, sino que saben que con Gustavo Petro o con Pacto Histórico tienen que utilizar un lenguaje totalmente diferente. Con los demás son más sutiles, son incluso mucho más amables que en estos espacios o en estos canales de televisión, ¿no? Pero pues me parece que Gustavo Petro lo manejó bastante bien. Al final hubo también otro espacio bastante interesante y que deja ver que aquí el que no tiene vetos, aquí el candidato que quiere llamar a todos a la unión, que quiere llamar a todos a trabajar en pro de Colombia y que no excluye a nadie, sino obviamente a esos políticos que tienen arraigados o que practican y van a practicar en un posible gobierno de ellos políticas del uribismo,
pues Gustavo Petro, cuando le preguntaban que con quién se aliaría, con quién haría alianzas en una posible segunda vuelta, pues seleccionó a estos candidatos. Y como pueden ver en la imagen, todos estos candidatos pues son de la coalición de la Centro Esperanza, como se está denominando actualmente, y adiciona pues a Rodolfo Hernández. Y acá creo que muestra el talante democrático, muestra ese talante sin vetos, muestra ese talante de cambio y de unión Gustavo Petro. Y lo llaman polarizador, y lo llaman extremista, y lo llaman que divide. Y cuando los que no quieren unirse a Gustavo Petro son estos de la coalición de la esperanza, son estos personajes que prefieren unirse con el uribismo, como ya lo seleccionó Gaviria, como ya lo dijo Gaviria, y como también el mismo Zuluaga dijo que se uniría con Fajardo y con todos los demás, menos con Petro. Entonces creo yo que aquí el que está mostrando un carácter democrático, un carácter de unión, un talante de unión, es Gustavo Petro, los demás no. ¿Por qué? Porque les ganan un poco los egos, no es por nada más, no es porque es que Gustavo Petro tiene unas políticas muy distintas a la de nosotros, no, es bastante, la única razón es porque les gana el ego y saben que con Gustavo Petro, en un caso de unión, pues Gustavo Petro les ganaría, pero ellos no piensan en pro del país, sino piensan únicamente en pro de ellos, ¿no? Bastante curioso y me pareció muy acertada la respuesta de Gustavo Petro. Creo que tiene lecciones aprendidas del 2018 y parece que se está asesorando mejor, parece que se está asesorando mejor y evidentemente la fuerza ciudadana y en las calles pues también le favorece, ¿no? Vamos a ver cómo sigue avanzando Gustavo Petro y el pacto histórico en las campañas presidenciales y vamos a ver cómo se va definiendo este tema para marzo, ¿no? Que son estas elecciones de las coaliciones. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí en el canal una vez más. Los invitamos a suscribirse, activar la campanita y darle like al video y compartirlo para que le llegue a mucha más gente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.